Cincinnati Reds vs Chicago Cubs, predicción MLB, 27 de septiembre de 2024. Reds en Cubs, Nick Martínez será el abridor por Cincinnati. Martínez ha participado en 41 juegos con una efectividad de 3.22 y un whip de 1.05. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 20.8% con un 3.3% en boletos. Los roletazos están en 36.7% con 0.87 jonrones por cada 9 entradas. Jameson Taillon será el abridor por Chicago. Taillon ha iniciado en 27 partidos con una efectividad de 3.41 y un whip de 1.14. El veterano poncha al 18.9% con 4.8% en boletos. Los roletazos llegan al 40.2% con 1.09 jonrones por cada 9 entradas. Martínez en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 5.55 con un whip de 1.60. Taillon en sus últimas 4 aperturas tiene una efectividad de 1.08 con un whip de 0.84. El bullpen de los Reds en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 6.97. Cincinnati en sus últimos 7 juegos está bateando para 205. Taillon en los partidos diurnos en casa tiene un récord de 6-3 en la línea de carreras con un retorno de más 3.5 unidades. Juega a Chicago en la línea de carreras menos 1.5 a más 1.50. Chicago White Sox vs Detroit Tigers, predicción MLB, 27 de septiembre de 2024. White Sox en Tigers, Garrett Crochet será el abridor por Chicago. Crochet ha hecho 31 aperturas en 2024 con una efectividad de 3.68 y un whip de 1.06. El zurdo tiene un impresionante porcentaje de ponches del 35.1% con un 5.5% en boletos. Los roletazos están en 45.1% con 1.14 jonrones por cada 9 entradas. Casey Mize será el abridor por Detroit. Mize en 20 aperturas tiene una efectividad de 4.36 con un whip de 1.44. El derecho poncha al 17.1% con un 6.2% en boletos. Los roletazos llegan al 48.9% con 1.00 jonrones por cada 9 entradas. Crochet en sus últimas 7 aperturas tiene una efectividad de 6.08. No ha lanzado más de 4 entradas en este periodo. Mize en sus últimas 6 aperturas tiene una efectividad de 4.20 con un whip de 1.43. Detroit ha ganado 5 consecutivos contra los White Sox, todos por 2 carreras o más. El bullpen de Detroit ha estado en buena forma en sus últimos 10 juegos. El bullpen de los White Sox tiene una efectividad de 3.28 en este periodo. El equipo está 0-3 en la línea de carreras con Crochet contra oponentes de la división como visitante con una pérdida de menos 3 unidades. Detroit tiene un récord de 3-1 en la línea de carreras con Mize en casa contra equipos que promedian 0.9 jonrones por juego o menos con un retorno de más 2.4 unidades. Juega a Detroit en la línea de carreras menos 1.5 a más 1.28. Philadelphia Phillies vs Washington Nationals, predicción MLB, 27 de septiembre de 2024. Phillies en Nationals, Ranger Suárez será el abridor por Filadelfia. Suárez ha hecho 26 aperturas esta temporada con una efectividad de 3.15 y un whip de 1.16. El zurdo poncha al 23.4% con un 6.4% en boletos. Los roletazos están en 51.4% con 0.79 jonrones por cada 9 entradas. Trevor Williams abrirá por Washington. Williams ha iniciado en 12 juegos con una efectividad de 2.19 y un whip de 1.04. El derecho poncha al 22.3% con 6.6% en boletos. Los roletazos están en 44.2% con un daño limitado por jonrones. Suárez en su regreso a la rotación tiene una efectividad de 4.30 y un whip de 1.53 en sus últimas 6 aperturas. Williams ha permitido una carrera o menos en 8 de sus últimas 9 aperturas. El bullpen de Filadelfia en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 5.03. El récord del equipo detrás de Suárez es de 2-4 en sus últimos 6 juegos en casa con una pérdida de menos 2.2 unidades. El equipo tiene un récord de 4-0 detrás de Williams en casa con un retorno de más 6.2 unidades. Juega a Washington más 1.58. Pittsburgh Pirates vs New York Yankees, predicción MLB, 27 de septiembre de 2024. Pirates en Yankees, Jared Jones será el abridor por Pittsburgh. Jones ha hecho 21 aperturas este año con una efectividad de 4.14 y un whip de 1.18. El derecho poncha al 25.8% con un 7.6% en boletos.
Los roletazos están en 39.1% con 1.38 jonrones por cada 9 entradas. Carlos Rodón abrirá por Nueva York. Rodón ha hecho 31 aperturas con una efectividad de 3.98 y un whip de 1.21. El zurdo poncha al 26.6% con un 7.4% en boletos. Los roletazos están en 33.8% con 1.54 jonrones por cada 9 entradas. Jones en sus últimas 5 aperturas como visitante tiene una efectividad de 7.86 con un whip de 1.52. Rodón ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 aperturas consecutivas. El bullpen de Pittsburgh en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 3.24. Nueva York viene de ganar el título de división el jueves. Escenario de relajación aquí. Juega a Pittsburgh más 1.50. Miami Marlins vs Toronto Blue Jays. Predicción MLB, 27 de septiembre de 2024. Marlins en Blue Jays. Adam Oller será el abridor por Miami. Oller ha hecho 7 aperturas en la campaña con una efectividad de 5.06 y un whip de 1.47. El derecho poncha al 20.1% con un 12.2% en boletos. Los roletazos están en 40.7% con 1.45 jonrones por cada 9 entradas. José Berríos abrirá por Toronto. Berríos ha hecho 31 aperturas con una efectividad de 3.38 y un whip de 1.13. El veterano poncha al 19.4% con un 6.6% en boletos. Los roletazos están en 43.5% con 1.43 jonrones por cada 9 entradas. Oller en sus últimas 7 aperturas tiene una efectividad de 5.06 con un whip de 1.47. Berríos ha permitido 2 carreras limpias o menos en 8 aperturas consecutivas. El bullpen de Miami en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 6.53. El récord del equipo detrás de Berríos en casa en la línea de carreras contra un equipo perdedor es de 7-0 con un retorno de más 8.9 unidades. Juega a Toronto en la línea de carreras menos 1.5 a más 1.18. Houston Astros vs Cleveland Guardians. Predicción MLB, 27 de septiembre de 2024. Astros en Guardians. Ronel Blanco será el abridor por Houston. Blanco ha hecho 29 apariciones con una efectividad de 2.88 y un whip de 1.10. El derecho poncha al 24.7% con un 10% en boletos. Los roletazos están en 38.8% con 1.22 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.17 sugiere un aumento en la efectividad basado en su forma. Joey Cantillo abrirá por Cleveland. Cantillo ha jugado en 8 partidos con una efectividad de 4.63 y un whip de 1.20. El zurdo poncha al 25.9% con un 9.1% en boletos. Los roletazos están en 47.8% con 1.54 jonrones por cada 9 entradas. Blanco ha permitido 2 carreras limpias o menos en 5 aperturas consecutivas. Cantillo ha permitido 2 carreras limpias en sus últimas 3 aperturas, lanzando 16 1/3 entradas. El bullpen de Cleveland en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 1.05. Houston tiene un récord de 8-5 en el under, con Blanco como visitante. Los Astros tienen un récord de 47-28 al under, en sus juegos como visitante. Cleveland tiene un récord de 10-1 al under, este mes en casa. Juega al under, de 8 en el partido entre Houston y Cleveland. Tampa Bay Rays vs Boston Red Sox, predicción MLB, 27 de septiembre de 2024. Rays en Red Sox. Tash Bradley será el abridor por Tampa Bay. Bradley ha realizado 24 aperturas este año con una efectividad de 4.31 whip de 1.25. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 26.4% con un 8.3% en boletos. Los roletazos están en 41.3% con 1.50 jonrones por cada 9 entradas. Nick Pivetta abrirá por Boston. Pivetta ha tenido 26 aperturas con una efectividad de 4.21 y un whip de 1.14. El veterano poncha al 29.1% con un 6.1% en boletos. Los roletazos están en 32.9% con 1.81 jonrones por cada 9 entradas. Bradley en sus últimas 10 aperturas tiene una efectividad de 7.29 con un whip de 1.71. Pivetta ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas. Ambos bullpens están en buena forma en los últimos 10 juegos. El récord del equipo detrás de Pivetta es de 3-0 en sus últimas 3 aperturas en casa. Juega a Boston menos 130.
Kansas City Royals vs Atlanta Braves, predicción MLB, 27 de septiembre de 2024. Royals en Braves, Brady Singer, será el abridor por Kansas City. Singer ha hecho 31 aperturas con una efectividad de 3.73 y un whip de 1.28. El derecho poncha al 22.4% con un 6.9% en boletos. Los roletazos están en 46.8% con 1.09 jonrones por cada 9 entradas. Chris Sale abrirá por Atlanta. Sale ha hecho 29 aperturas con una efectividad de 2.38 y un whip de 1.01. El zurdo tiene un impresionante porcentaje de ponches del 32.1% con un 5.6% en boletos. Los roletazos están en 44.8% con poco daño por jonrones. Singer en sus últimas 6 aperturas tiene una efectividad de 6.19 con un whip de 1.56. Sale en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 3.09 con un whip de 1.16. El bullpen de Kansas City en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 1.56, mientras que el de Atlanta tiene una efectividad de 5.63. Sin embargo, Kansas City está bateando para 186 en sus últimos 7 juegos. Atlanta tiene un récord de 6-1 al under, con Sale como favorito en casa de menos 150 o más. Juega al over, de 7.5 en el partido entre Kansas City y Atlanta. New York Mets vs Milwaukee Brewers, predicción MLB, 27 de septiembre de 2024. Mets en Brewers, Sean Manaea será el abridor por Nueva York. Manaea ha hecho 31 aperturas este año con una efectividad de 3.29 y un whip de 1.06. El zurdo poncha al 25.5% con un 8.5% en boletos. Los roletazos están en 37.6% con 1.01 jonrones por cada 9 entradas. Frankie Montas abrirá por Milwaukee. Montas ha hecho 29 aperturas con una efectividad de 4.85 y un whip de 1.37. El derecho poncha al 22.3% con un 9.9% en boletos. Los roletazos están en 41.6% con 1.41 jonrones por cada 9 entradas. Manaea en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 2.36 y un whip de 0.70. Montas en sus últimas 6 aperturas tiene una efectividad de 5.85 con un whip de 1.30, luchando con el control. Milwaukee ha ganado 9 de los últimos 10 partidos contra los Mets. El bullpen de los Brewers en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 3.33. El equipo detrás de Manaea como visitante tiene un récord de 12-3 con un retorno de más 10.1 unidades. Milwaukee tiene un récord de 0-5 detrás de Montas como local, siendo underdog de más 1-0-0 o más. Juega a New York menos 123. Baltimore Orioles vs Minnesota Twins, predicción MLB, 27 de septiembre de 2024. Orioles en Twins, Case Povich será el abridor por Baltimore. Povich ha hecho 15 aperturas con una efectividad de 5.59 y un whip de 1.50. El novato zurdo poncha al 20.2% con un 9.9% en boletos. Los roletazos están en 36.1% con 1.46 jonrones por cada 9 entradas. Pablo López abrirá por Minnesota. López ha hecho 31 aperturas este año con una efectividad de 4.11 y un whip de 1.18. El derecho poncha al 25.5% con un 5.1% en boletos. Los roletazos están en 43.1% con 1.25 jonrones por cada 9 entradas. Baltimore ha ganado 7 consecutivos contra los Twins. Povich ha permitido 2 carreras limpias o menos en 3 de sus últimas 4 aperturas. López en sus últimas 4 aperturas tiene una efectividad de 4.50 con un whip de 1.54. El bullpen de Minnesota en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 4.55. Los Twins en sus últimos 7 juegos están bateando para 216. Los Twins tienen un récord de 18-22 en casa contra equipos ganadores con una pérdida de menos 8.8 unidades. Juega a Baltimore más 1.44. Los Ángeles Dodgers vs Colorado Rockies, predicción MLB, 27 de septiembre de 2024. Dodgers en Rockies, Tony Gonsolin abrirá por Los Ángeles. Gonsolin hará su debut en 2024 tras recuperarse de una cirugía Tommy John. Tiene una efectividad de carrera de 3.19 con un whip de 1.05 y ha ponchado a 349 bateadores en 375 y 2/3 entradas. Cal Quantrill abrirá por Colorado.
Quantrill ha hecho 28 aperturas con una efectividad de 4.72 y un whip de 1.49. El derecho poncha al 17.2% con un 10.5% en boletos. Los roletazos están en 43.5% con 1.30 jonrones por cada 9 entradas. Gonsolin no ha lanzado más de 3 entradas en su rehabilitación. Quantrill, en sus últimas 3 aperturas en casa, permitió 9 carreras limpias con 13 boletos en 13 entradas de trabajo. El bullpen de Colorado en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 4.79. Ambos equipos están bateando bien en sus últimos 7 juegos. Los Ángeles tiene un récord de 9-2 al over en sus últimos 11 juegos como visitante. Juega al over de 11.5 en el partido entre Los Ángeles y Colorado. Texas Rangers vs. Los Angeles Angels, predicción MLB, 27 de septiembre de 2024. Rangers en Angels, Jacob deGrom será el abridor por Texas. DeGrom en sus 2 aperturas ha permitido una carrera limpia con 9 ponches en 6 2/3 entradas. El veterano tiene una efectividad de carrera de 2.52 con un whip de 0.99 y ha ponchado a 1.661 bateadores en 1.363 entradas. Reed Detmers abrirá por Los Ángeles. Detmers ha hecho 16 aperturas con una efectividad de 6.67 y un whip de 1.54. El zurdo poncha al 26.4% con un 10.1% en boletos. Los roletazos están en 39.3% con 1.64 jonrones por cada 9 entradas. El bullpen de Los Ángeles en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 3.38. El bullpen de los Rangers en este periodo tiene una efectividad de 5.05. Detmers ha permitido 14 carreras limpias con 6 boletos en sus últimas 2 aperturas, trabajando 7 1/3 entradas. Texas tiene un récord de 14-9 al over, cuando se alinea como favorito visitante de menos 110 o más. Los Ángeles tiene un récord de 17-3 en casa contra equipos con récord perdedor. Juega al over de 7.5 en el partido entre Texas y Los Ángeles. San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks, predicción MLB, 27 de septiembre de 2024. Padres en Diamondbacks, Martín Pérez abrirá por San Diego. Pérez ha hecho 25 aperturas en 2024 con una efectividad de 4.25 y un whip de 1.45. El zurdo poncha al 18.2% con un 8.2% en boletos. Los roletazos están en 44.4% con 1.44 jonrones por cada 9 entradas. Merrill Kelly abrirá por Arizona. Kelly ha hecho 12 aperturas con una efectividad de 3.71 y un whip de 1.13. El derecho poncha al 20.1% con un 6.6% en boletos. Los roletazos están en 42.1% con 1.46 jonrones por cada 9 entradas. Pérez en sus últimas 4 aperturas como visitante tiene una efectividad de 4.98 con un whip de 1.38, afectado por los jonrones. Kelly, en sus últimas 2 aperturas en casa, ha permitido 9 carreras con 4 jonrones en 9 1/3 entradas. Arizona batea para 277 en casa y los Padres para 275 como visitantes. San Diego tiene un récord de 18-9 al under, cuando es underdog de visitante de más 1.00 a más 1.50. Arizona tiene un récord de 33-14 al over en casa contra la división. Juega al over de 9 en el partido entre San Diego y Arizona. Oakland Athletics vs Seattle Mariners, predicción MLB, 27 de septiembre de 2024. Athletics en Mariners, J.P. Sears será el abridor por Oakland. Sears ha hecho 31 aperturas este año con una efectividad de 4.43 y un whip de 1.23. El zurdo poncha al 18.1% con un 6.3% en boletos. Los roletazos están en 38% con 1.34 jonrones por cada 9 entradas. Luis Castillo abrirá por Seattle. Castillo ha hecho 30 aperturas con una efectividad de 3.64 y un whip de 1.17. El derecho poncha al 24.3% con un 6.5% en boletos. Los roletazos están en 39.3% con 1.28 jonrones por cada 9 entradas. Sears, en sus últimas 2 aperturas, ha permitido 10 carreras limpias con 4 jonrones en 11 entradas. Castillo ha permitido 2 carreras limpias en cada una de sus últimas 3 aperturas. Oakland está bateando para 211 en sus últimos 7 juegos y Seattle para 278. Ambos bullpens están en gran forma.
Los Athletics tienen un récord de 16-8 al under como visitante cuando enfrentan a un lanzador de la Liga Americana con un whip de 1.30 o menos. Seattle tiene un récord de 14-5 al under en casa contra un abridor zurdo. Juega al under de 7.5 en el partido entre Oakland y Seattle. St. Louis Cardinals vs San Francisco Giants, predicción MLB, 27 de septiembre de 2024. Cardinals en Giants, Miles Mikolas abrirá por St. Louis. Mikolas ha hecho 31 aperturas en esta campaña con una efectividad de 5.35 y un whip de 1.27. El veterano poncha al 17% con un 3.4% en boletos. Los roletazos están en 42.2% con 1.35 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.20 sugiere una caída en su efectividad basada en su forma. Lander Rupp abrirá por San Francisco. Rupp ha hecho 22 apariciones con una efectividad de 2.71 whip de 1.24. El derecho poncha al 22.1% con un 12.3% en boletos. Los roletazos están en 46.8% con mínimo daño por jonrones. Mikolas, en sus últimas 4 aperturas como visitante, tiene una efectividad de 7.41 con un whip de 1.65. El bullpen de San Francisco en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 2.39. St. Louis tiene un récord de 23-29 como visitante cuando es underdog de más 1.00 o más. Juega a San Francisco 129.